Concepción. ¿Ves? Saludo, tengo atrás mío. Puente, ¿eh? Bueno, no se ve ahora. Mira, puedo volar. Mira. Me encantan las aves ahí atrás. Bueno, amigos del sur, del norte, aquí en Santiago, todos conectados en nuestra cuarta clase. Qué rico ver los jueves. Antes decíamos que era el viernes chico, pero ¿sabéis qué? Igual, bien, hagamos viernes chico. ¿Quieren hacer viernes chico? ¡Sí! Yo también quiero hacer viernes chico. Entonces yo, terminando acá, me voy a ir a mi casita y me voy a acostar a dormir. Porque el viernes chico, entonces mañana me desordeno. Viernes chico. Exacto. Tengo que decir algo que sigue apareciendo como duda de algunos de nuestros amigos en el chat. Para aprobar este curso se necesitan dos condiciones. Primero, haber asistido o revisado en clases anteriores al menos 4 de las 5. Obviamente vea las 5 porque eso le va a ayudar para que mañana, cuando termine la última clase, va a estar disponible la evaluación final, que va a estar en el sistema hasta el domingo 23 de mayo, hasta las 12 de la noche. Así que háganlo antes, como siempre le decimos. Y quiero decirles también, mira, Manuel Gómez dice, buenas tardes, justo al filo. Sí, ya llegaron, ya. Estamos ¿Te presta una tablet algo ahí encima? Sí, ¿te gusta? Me falta algún advice. Sí. Es que esta me la compré hoy día, me gustó. No, la carcasa. Sí, es militar. Sí, así que puedo tirar el... Ya, puedo ver, po. No, ¿están locos? Ya. Vamos a los titulares, jefecito, número 4520. Conocerá cómo construir el cielo de una vivienda con perfiles de acero galvanizado y los materiales necesarios para ello. Aprenderá a levantar muros y tabiques interiores con perfiles de acero galvanizado. Y ahora, para hablar de estos temas, hablamos de un hombre que tiene el alma rígida. A veces le dicen el atizado. No. Nada que ver, Marcelo Pizarro, nuestro gran profe. ¿Ah? La duda si era un piropo o no. Y también, claro. Duerme espalda con espalda con También puerta. duerme con espalda, ¿o no? ¿O cucharita? A veces. A veces, Sí. gracias. ¿Cómo estás, profe? Bien, Angélica. Hola a todos los amigos y amigas en casa que nos están viendo. Clase interesante la de hoy. Vamos al interior de la casa, tabiques divisorios y cielo. Mi cielo, ahora que Mi usted cielo. llegó, yo procedo a entrar al pabellón entonces, ustedes saben, doctora Sala, y procedo a las preguntas. Leandro Cejes. Poniéndole esa viga compuesta, se ve resistente el entretecho, pero los perfiles de abajo no colapsan. Los perfiles de abajo creo que se refiere a los que quedan debajo de la viga compuesta, obviamente que deberían ser los del muro. Los perfiles no colapsan con esa viga, pero obviamente tienen una capacidad, es decir, todo colapsa con algún número. Pero colocando la viga de refuerzo lo que hace es distribuir homogéneamente las cargas y por lo tanto van a ser, volvemos al concepto de solidarios los perfiles y van a cooperar todos en recibir esa carga. Víctor Painevilo, si los perfiles están expuestos al fuego, como por ejemplo un incendio, y no se deforman, igual van a perder sus propiedades. Por supuesto, hay cierta temperatura a la cual el acero empieza a cambiar su grano, que se llama, la conformación del grano. Por lo tanto, se empieza a cristalizar el acero. Yo podría ver un perfil que quedó expuesto al fuego sin ninguna variación, pero efectivamente internamente cambió su propiedad mecánica y podría quedar sobre todo muy frágil, se podría quebrar. Sebastián Zapata, ¿cuántos tornillos se le pone al fijador de la viga para dejarla rígida? Al fijador de la viga, que nos invite un poquito más a aclarar la respuesta. Ahí que ¿Me no puedes sé. escribir qué quisiste decir con eso? Ya, Aldo del Valle, ¿las cerchas pueden ser mixtas? Si la pregunta es mixta en términos de cercha y frontón, la respuesta es sí, pero la parte del frontón de todos modos debe tener refuerzos con el perfiles tipo canto, tipo tabla, ¿cierto? Con el mayor momento de inercia, el tecnicismo, para poder resistir de forma adecuada. Esperando que eso haya sido la pregunta en términos de mixto, si no, que nos envíe nuevamente y avanzamos. Podemos seguir aclarándolo. Iván Rivas, ¿se puede usar una viga maestra como pie derecho para aumentar la capacidad de carga de una pared? Buena pregunta porque nos invita un poco a conversar respecto al sistema en general. Y es lo que, el concepto de mecano que tiene el sistema constructivo de perfiles galvanizados. La respuesta es sí, pero es bueno también ampliar un poco esta respuesta a que esa es justamente la idea, de que los maestros vean que yo puedo ir mezclando piezas y siempre la sumatoria de las partes va a ir dando lugar a un elemento de mayor resistencia.
Por lo tanto, por ejemplo, en los términos de vano, donde va una puerta, una ventana, las esquinas, yo puedo ir armando, anidando perfiles, jugando tipo mecano para poder tener un elemento más robusto. Manuel Gómez, mira, justo está preguntando acá y está preguntando acá. A ver, primero dice, ¿qué significa atiesado? ¿Viste a propósito de atiesado? Ya, el concepto de atiesado es cada pliegue que tiene el acero es un atiesado. Entonces, por ejemplo, cuando yo hablo de este perfil, esta plancha de acero, esta alma en este caso, está atiesada porque tiene en cada extremo un pliegue. O sea, esta ala está atiesada por esto más esto. Pero esta ala no está atiesada. Esta ala tiene solamente este pliegue. ¿Correcto? Por lo tanto, Tiene que tener dos pliegues para llamarse atiesado. Por lo tanto, este sí estaría atiesado en todas sus partes. Es decir, tiene el alma con estos dos pliegues, está atiesado, más el ala tiene también dos pliegues, por lo tanto, esta sí es una canal atiesada. ¿Ya? Y justo también estaba preguntando por acá, voy a aprovechar el 2x1, Manuel Gómez decía también, al hacer un segundo piso hay que desestimar el espesor de 0,85 para los montantes estructurales del primer piso. ¿Hay qué, perdón? Desestimar el espesor. ¿Para los del primer piso? Los No. montantes estructurales. Los montantes estructurales van a ser al menos de 0,85 y si voy a recibir un segundo piso incluso podría pensar en 1 milímetro algunos perfiles. Si está bien diseñado con perfiles de 0,85 en el primer piso, no hay problema en colocar un segundo nivel. Insisto, en la medida que haya una asesoría, que alguien lo oriente con la cantidad de perfiles adecuados, no hay problema. Okay. Cristian Rubio, la Cruz de San Andrés, ¿se puede hacer con solera o solo montante? La Cruz de San Andrés tiene la función de generar una rigidez entre un elemento y otro, ¿cierto? En este caso, lo que es Cruz de San Andrés está entre cerchas. Y es un atiesado, una diagonalización. Por lo tanto, necesito un perfil que sea capaz de trabajar de buena forma con ambas cargas, es decir, cuando lo trato de comprimir y cuando lo estiro. Cuando lo estiro, por lo general, el acero no tiene ningún problema, pero cuando lo comprimo, sí. Las canales tienden a deformarse de forma mucho más fácil que si coloco una canal atiesada, ¿cierto? Tipo montante, o el perfil omega, que efectivamente cuando yo lo cargo no va a ceder tan fácilmente. Cruz de San Andrés con algún canal atiesado o omega. Sergio Cosmeli, la cercha de terminación no lleva perfil en U. La cercha de terminación, si es que es la última cercha, es tal y cual son las cerchas interiores del entramado, digamos. La pregunta creo que también va más por el frontón. Si se refiere a eso, el frontón efectivamente se construye con canales y montantes, porque ayer lo comentamos, el frontón es un muro triangular, por lo tanto el concepto de frontón es canales inferiores, pie derechos verticales, más canales superiores en forma de triángulo. ¿Ya? Jorge Ávila, ¿cuál es la técnica para atornillar las partes? Mira, más que una técnica, bueno, usar una herramienta apropiada con torque, lo posible, para que no se dañen los tornillos. La técnica más bien iría por indicar qué tornillo usar, si punta broca o punta fina. En el caso que sea un perfil 0,5, dijimos, recomendamos punta fina, porque si no se daña el metal, y punta broca para espesores mayores. José Méndez, ¿cómo se calcula el alto de la cumbrera de la cercha? Va a depender de básicamente lo que nosotros definamos. Si no está por plano, quizás si la pregunta, que también lo hablamos ayer, se está referida a la pendiente del techo, es básicamente calculando. Si nos dijeran, necesito que esta cumbrera tenga lo que sea necesario para tener una pendiente de un 30%, lo que dijimos ayer es que un 30% significa que cada 1 metro que yo avance, subo 30 centímetros, para hacerlo en las mismas unidades. Cada 100 centímetros que yo avance, debería subir 30 centímetros. Eso significa una pendiente de 30%. Pablo Tordesilla, para cerchas de una caída de agua, ¿es necesario la Cruz de San Andrés? Sí, siempre es necesaria la Cruz de San Andrés. La cercha de un agua, por lo general, va a tender a ser una cercha más bien plana. Y ahí más la explicación iría en que cuando yo hago una cercha plana, me acerco más a un envigado. Y quizás la Cruz de San Andrés pierda un poco el sentido porque son cerchas muy bajas. Entonces ahí empiezo a usar el concepto de un envigado de piso. Y este arrastramiento, que en una cercha alta lo genero con Cruz de San Andrés, en una cercha plana lo genero con un cadeneteado y bloqueador al giro.
sería la recomendación. Arturo Fernández. Oh, se me cayó el aro. ¿Algún plano, modelo de cómo construir un segundo piso? En parte está en el material que hemos estado viendo durante todas estas clases. Cómo construirlo, la verdad que ver la clase de muro, esta que vamos a ver ahora, tabiques y cielo, ahí está, un plano como tal de una casa modelo. Bueno, hay varios tipos en internet, la verdad, googlear y luego aplicar lo que hemos estado viendo en esta clase. Empezamos. Bueno, para comenzar la clase de hoy vamos a ver cielos y tabiques interiores. Y para tomar lo que es cielo vamos a ir a taller con Roberto, que nos va a mostrar, claro, un repaso de ayer de las cerchas, que quedaron algunas dudas y que nos van a servir para enganchar con el resto de la clase. Excelente. Que es de cielo. Oye, Hola Robert, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Un gusto, como siempre. Oye, y puedo aprovechar entonces, nos quedan justo 3 preguntas más de cercha. A lo mejor tienen que ver con lo que tú estás diciendo. Vamos a explicar nuevamente cómo se conforman una cercha, ¿no es cierto? Y vamos a empezar a ver, adelantar un poco lo que vamos a ver con el tema de los cielos. Primero que nada, ¿no es cierto? Las cerchas están conformadas con montantes o, ¿no es cierto?, canal atiesada, como dijo Marcelo, donde yo voy a ocupar solamente montantes. Mi cuerda inferior, que es la que se ve acá también, tengo mi cuerda superior y tengo mis muchachos, ¿no es cierto?, o mis diagonales, que también son del mismo montante, donde yo estoy colocándolo espalda con espalda. ¿Sí se fijan? Que es lo que está ya en esta cercha. ¿Sí? Los perfiles están espalda con espalda, ¿no es cierto? Y las uniones, ¿no es cierto? En este caso, que es un montante de 60, se ocupan 3 tornillos, y en el caso de un montante de 90 vendría siendo el famoso chancho 5, cuando yo voy a hacer la unión. Roberto, importante ahí indicar que se puede apreciar, los perfiles se usan al igual que como cuando hacemos una cercha con madera, es decir, cuando usamos tablas para hacer una cercha, los perfiles van todos de canto. ¿Ya? Yo he visto algunos errores en terreno de maestros que usan el perfil acostado, digamos, y no sería la solución. De esta forma y no de esta forma. Eso es lo que estamos hablando de canto. Siempre en esta forma. Y en la unión, ¿no es cierto? Yo voy a reforzar en la unión de mi cuerda superior y inferior, ¿no es cierto? Con dos montantes, los cuales van a estar soportando la carga que va al muro. Tengo un trozo de canal, la cual yo puedo ocupar para anclarlo directamente a la cadena. Otro punto muy importante es dejar claro la diferencia, ¿no es cierto?, entre el omega techo y el portante cielo. El omega techo yo lo voy a colocar sobre, ¿no es cierto?, sobre mi cercha, uniendo estas, cada 40 o 60 centímetros, donde yo voy a poder colocar mi cubierta de placa OSB. ¿Cómo van atornillados esto? Van con 2 tornillos, cabeza hexagonal en cada una de las alas. Esto permite que este perfil quede rígido. Si yo hago un peso, no hay ningún problema. La separación entre cerchas, ¿no es cierto?, hasta 1,20 m. Y después tengo el portante cielo, que es lo que vamos a empezar a ver ahora, este va bajo la cercha, cada 40 centímetros la separación a eje. Súper. Eso, Marcelo. Ahí empezamos con el tema de los cielos. Gracias, Roberto. Gracias, Roberto. Ya, espero que eso también haya ayudado a nuestros amigos a aclarar las dudas. Aclarar la duda, y si no, volvemos obviamente con la revisión de la duda enseguida. Entonces, pasamos al tema cielo. El objetivo, vamos a conocer cómo construir el cielo en un entramado, ¿cierto?, una vivienda, y los materiales necesarios para ello, que no son un único perfil y que existen perfiles determinados, ¿ya? Y aprender a levantar tabiques interiores, no estructurales, dentro de la vivienda. Primera parte, cielos. El tema de puente térmico es importante señalarlo, ¿cierto? Masas de aire frío que circulan en la casa, o aire caliente también, requieren cierta conservación para yo poder tener un confort, una habitabilidad adecuada. Por lo tanto, el cielo pasa a ser una parte relevante de mi estructura. Se produce un intercambio de temperatura, tanto en el techo, como vimos ayer en cercha,
como el cielo. Por lo general, un buen entramado de cielo me permitiría tener una casa con mejor confort, de más grato vivir, con mayor aislación, porque puedo usar el entretecho como una aislación propiamente tal, como el aire que tiene ahí, ¿ya? Entonces, si está bien hecho un cielo y el techo, puedo tener efectivamente ese resultado, ¿ya? Hay distintos lugares de intercambio de temperatura, muro, cierto, puerta, ventana, piso, pero principalmente el problema se radica siempre en techo. ¿Por qué? Porque la temperatura, cierto, el aire caliente siempre va a tender a subir. Tanto cielo y techo es lo que yo mayormente debería ocuparme. El tema de la circulación que estábamos viendo y que evidentemente siempre el aire caliente va a ir en forma ascendente. Pasando a la perfilería propiamente tal que nos mostraba Roberto, en este caso en la imagen, en la foto vemos un cielo que quisimos colocar en forma separada de un envigado de piso, ¿ya? Es decir, acá no hay cerchas sobre el cielo. Es una muy buena foto porque nos da a entender eso, que yo puedo generar un entramado de cielo incluso bajo un envigado de piso también. Cuando yo no quiero dejar el entramado directo a las vigas de piso, puedo generar otro entramado que quede a un nivel distinto. Y ayuda mucho para facilitar canalizaciones e instalación de aislación. Marcelo, ¿Ya? eso en la foto es un primer piso habiendo un segundo arriba. Correcto, Ya. tal cual. Eso es un envigado de piso, es decir, sobre el OSB que vemos acá tenemos el segundo piso. Entonces esta foto es desde el primer piso, no hemos forrado todavía y el propietario, en este caso el maestro, no quiso colocar el cielo directo a las vigas de piso, que me parece una muy buena idea porque la viga de piso tiende a deformarse. Si bien el cielo, el entramado, también se va a deformar con la viga, al tener esta separación, la deformación debería ser menor. O sea, algo de deformación van a absorber los perfiles, ¿ya? Entonces, en general es un entramado de estructura liviana. Y eso va a recibir el yeso cartón principalmente, con lo que se hace el cielo raso, y el aislante. Entonces, para instalar cielo, ¿qué necesitamos? Perfil portante de cielo, que nos mostraba Roberto, ojo, que es distinto al omega, se parece, pero se llama portante de cielo. La canal perimetral, que es la que va en el borde y también vamos a usar de travesaño. Y el conector nivelador de cielo. Muy poco usan este conector y lo resuelven utilizando este mismo perfil con despunte. No está malo, pero nuestro afán es que sepan que también existe una pieza exclusiva para esa solución. Y bueno, también la aislación termoacústica, ¿no? Que es parte del entramado de cielo propiamente tal. Para poder instalarlo, pasos críticos, ¿cierto? Vamos a enseñar a instalar un cielo a un nivel inferior al que tenga el elemento soportante, que puede ser cercha o viga de piso que vimos en la imagen anterior, ¿no? En este caso vamos a instalar un cielo más bajo de la cuerda inferior de la cercha. Profesor, pero yo quiero instalar, no quiero bajar el nivel del cielo, quiero instalar el cielo a la misma altura de la cuerda inferior de la cercha. ¿Puedo atornillar el portante de cielo directamente a la cercha? La respuesta es sí, ¿ya? Entonces, pero le vamos a enseñar un grado más complejo que sería bajar ese nivel, ¿ya? Entonces vamos a instalar el canal perimetral, que se llama perimetral, porque obviamente va en el perímetro de este entramado de cielo, con clavos de impacto o tornillos, dependiendo de la materialidad que tengan las paredes, y voy a generar con eso todo un nivel, es decir, el nivel del cielo. Luego tiro lienzas entre la parte alta de este canal perimetral, que ya fijé en las paredes, y esa lienza me va a servir para indicarme a dónde debería dejar mi nivelador de cielo. Es decir, por la parte alta del canal perimetral tiro una lienza y el conector o nivelador debería tocar esa lienza, ¿ah? Para luego, bueno, esto se fija con, si se hace hecho un vigado de piso, con tornillos punta broca, porque vamos a atornillar siempre a un elemento estructural. Acá va a ser o una cuerda inferior de cercha o una viga de piso. Por lo tanto, el tornillo tiene que ser punta de broca. Y cada nivelador lo voy a instalar uno de otro a 1 metro, partiendo con el primero a 7 centímetros, no más de 10, de la pared. Entonces, ese sería como el primer pivote que yo voy a generar. Y luego cada 1 metro sigo colocando niveladores. Posteriormente, que tengo todos mis niveladores en su posición, voy a colocar el mismo elemento que es la canal perimetral, con la U mirando hacia arriba, para generar un travesaño. Lo voy a colocar sobre este conector. En el dibujo quizás no lo aprecien bien, pero en el taller tenemos conectores niveladores y lo vamos a ver ahí en detalle.
Esto va a permitir que yo esta canal la disponga por sobre la aleta del conector y apoyada en la parte alta del canal perimetral. ¿Qué hice con esto? Tengo el nuevo nivel para mi entramado de cielo. ¿Sí? Ya no voy a colocar el cielo donde tenía la cercha o la viga de piso, sino que lo puse en el nivel que yo quisiera. Profesor, pero el conector es muy chico. ¿Cómo haría yo para poder bajar ese nivel a lo mejor medio metro si quisiera? Para eso lo único que hay que hacer en terreno es esta misma canal perimetral, que es súper diversa la verdad, la podemos empalmar con este nivelador. Y eso nos va a permitir que esta T, por así decirlo, el nivelador, se extienda, ¿ya? Y puedo tener un pivote más largo. Entonces con eso generamos el travesaño y colocamos la canal perimetral para posteriormente recibir los portantes. Entonces la instalación del portante cielo es fijar el portante con doble tornillo a cada parte del travesaño. Insisto, en este caso el travesaño fue un desnivel que hicimos, si no, podría ser la misma cuerda de la cercha o la viga de piso. Acá hay una foto en donde la ala del perfil portante es la que recibe el tornillo. Importante, vamos a ver creo una foto ahora, el tema de atornillar el portante cielo correcto. Una vez que instalo mi portante de cielo, tecnicismo, pero que la verdad que ayudan mucho. El concepto de entramado de cielo es que esto es un cielo flotante, ¿ya? El cielo no debe quedar como estructura y como elemento terminado fijo a las paredes, ¿ya? Porque ante un sismo las paredes se van a mover, evidente. Yo quisiera evitar que mi cielo tienda a reventarse, porque las paredes obviamente se van a mover para cualquier parte, ¿no? Entonces, en la medida que yo tenga dilatación, podría estar moviendo todas las paredes y el cielo estar flotando, es decir, que no choque con las paredes, que cuando una pared se mueva no me tire, no me jale la estructura del cielo. Para eso, ¿Se viene abajo? el cielo ¿Se caería pedacito? podría caerse, es verdad, aumenta la probabilidad de que se caiga. Como las planchas son grandes y vamos a enseñar enseguida la forma de colocarla, es difícil que se caiga un cielo. Pero evito también trabajos post-sismo. ¿Sí? Por lo general, el sistema constructivo de acero galvanizado tiene muy buen comportamiento sísmico, pero sí hemos visto en terremotos, experiencias reales, digamos, que se producen deformaciones en la estructura. Por lo tanto, luego hay que algunas partes quizás desarmarlas, afianzarlas de nuevo, apretar, colocar, reforzar tornillos. Es una buena pregunta porque en el caso de que colapsara una estructura de acero galvanizado, la verdad que es bastante más liviano a tener muros de obra gruesa. Entonces, el comportamiento es bueno, una variable importante igual a considerar. El primer portante de cielo, así como el primer nivelador lo puse a 7 centímetros, el primer portante también lo voy a poner a 7 centímetros. Y luego lo sigo colocando cada 40. ¿Por qué es necesario colocar este portante de cielo a 7 centímetros y no hacer lo que muchos hacen, que es al tiro colocarlo a 40? Y atornillan luego el yeso cartón, que es por lo que más se usa en cielo, ¿cierto? Atornillan el yeso cartón a la canal perimetral. Eso es un error, porque para que se genere el concepto de dilatación y esto quede trabajando de buena forma, el yeso cartón tiene que quedar atornillado a mi portante de cielo. Por tanto, de esa forma no hay nada atornillado hacia las paredes. Sí, pero profesor, ¿y la punta del portante la tengo que atornillar a la canal perimetral? Tampoco. El portante queda dilatado de la canal perimetral. La imagen dice 7 centímetros, pueden ser 10 también perfectamente, porque esta canal tiene 25 milímetros, tiene un ala larga justamente para permitir una buena junta de dilatación. Entonces el portante no queda topando la pared y tampoco queda atornillado. Eso nos da obviamente la idea de que la primera cercha también debería estar cercana al muro, ¿no? Para evitar este distanciamiento. El portante se coloca cada 40. ¿Puedo colocarlo a mayor distancia? Sí. Al igual que los muros, cada 60, por ejemplo, dependiendo de la plancha que yo esté usando. O sea, ahí hay una foto, vamos a ver mejor en terreno. El portante no se debe atornillar a la canal perimetral y el primer portante también debe quedar desfasado del muro, de unos 7 a 10 centímetros no habría problema, ¿ya? Entonces todas las planchas de yeso cartón se van a ir a atornillar al portante.
Como empalmo portantes de cielo cuando la habitación es más larga del estándar del perfil, que son 3 o 6 metros, con tornillo autoperforante. Pueden ser principalmente por el lateral, es muy difícil atornillar en las alas. ¿Se podría? Sí, se podría. Y en la cama del perfil se podría también, pero después me va a molestar a la plancha de yeso cartón. Y la canal perimetral, el ideal es que quedara unida cuando la voy a trabajar como travesaño sobre el conector nivelador. ¿Mm? ¿Se nos desmayó alguien? No. Está todo bien. Todo bien, todo bien. Esto no es un muro, es la imagen desde un cielo mirado desde el interior, es decir, hagamos cuenta que estamos mirando hacia arriba. Estos son los portantes de cielo y la disposición de la plancha de yeso cartón es atravesando la mayor cantidad de portantes de cielo. Si con una plancha de, por lo general, 1,20 m, tengo que atravesar la mayor cantidad de portantes. No al revés, porque justamente esto me ayuda en casos de sismo, de colapso de la estructura. Si tengo un elemento monolítico, único, que es decir, una plancha unida a muchos perfiles portantes de cielo. Por lo tanto, en respuesta simple, sería colocar la plancha perpendicular a los portantes de cielo. ¿Ya? El revestimiento se fija a los portantes con tornillos cabeza de trompeta, al igual que las planchas y yeso cartón de los muros. Y reitero, no se deben fijar a los perfiles AT. Los revestimientos, al igual que toda la junta de dilatación de los demás elementos, no se colocan pegados al muro. Es decir, el yeso cartón también queda dilatado. Profesor, ¿no queda feo eso? No, porque después viene el guardapolvo o la cornisa que tapa todas esas juntas de dilatación, que justamente en parte es para eso. Importancia de la aislación térmica como tema complementario, cubrir bien, ¿cierto? Importante que no queden espacios vacíos, si va, independiente del material que ocupe, evitar espacios en blanco, digamos, con vacío. Soluciones para aislación, las más usadas, fibras aislantes, lana mineral, poliuretano, poliestireno. Poliestireno es un muy buen elemento, poliuretano mejor, pero más caro. Ahí dependiendo de los presupuestos los podemos ir manejando. Y ahí tenemos la primera parte para ir a repaso de cielos al taller con Roberto. ¿Mm? Ya, vamos con mi cielo entonces para allá. Robert. Hola, vamos a partir de nuevo con Ya. el producto acá. Portante cielo, ¿no es cierto? La canal perimetral y mi nivelador de cielo. Entonces, ¿cómo vamos a partir? ¿Cómo es la función de esto? Voy a colocar la canal perimetral en el muro, ¿no es cierto? La voy a atornillar. Profe, el micrófono sería útil. Rebelde. Eres un rebelde que no te gusta ponerte el micrófono. Ya, pero en 2 tandas estamos listos. Ahora sí. Ahora sí, ¿me escuchan bien? Entonces, la tierra está caliente, vinieron los dinosaurios y... Ya. Bueno, vamos a partir de nuevo entonces con el portante cielo, que era el que estábamos indicando que se colocaba bajo la cercha, ¿no es cierto? Mi canal perimetral y mi nivelador de cielo. Yo voy a colocar, ¿no es cierto?, mi canal perimetral al muro, donde yo voy a recibir o anidar mi portante cielo. Marcelo nos dijo que había que dejarla dilatada. Es muy importante dejar un espacio entre, ¿no es cierto?, la canal perimetral y el portante cielo. ¿Qué nos va a servir en caso de sismo? Esto va a tener un juego. Yo nunca debo atornillar el portante cielo a la canal perimetral. Y mis placas de yeso cartón van a ir solamente atornilladas al portante cielo. Entonces, ¿cómo si yo tengo un techo muy alto y necesito bajar este cielo, ¿no es cierto? Voy a tratar de nivelar un cielo más, dejando un espacio. Lo primero que voy a hacer, tengo que hacer el trazado. ¿A qué altura va a ir mi placa de yeso cartón? En esa línea yo voy a colocar sobre esa línea mi canal perimetral. ¿No es cierto? Porque aquí yo voy a colocar mi omega, ¿no es cierto? Y voy a recibir mi placa de yeso cartón donde va a quedar a nivel. Y en este punto yo voy a colocar una alianza sobre esto, donde voy a poder colocar, ¿no es cierto?, mi nivelador de cielo. Si voy a bajar.
Roberto, en el otro extremo tenemos el nivelador puesto, sería bueno explicarlo ahí. Sí, voy a Aprovechar explicar. que... Tengo mi canal perimetral. En este caso, si tú lo tienen acá, ¿no es cierto? El nivelador me va a permitir poder colocar mi canal perimetral, ¿no es cierto? A la cual yo le voy a poder colocar, ¿no es cierto?, mi portante cielo cada 40 centímetros. Ahora bien, si yo necesito bajar mucho espacio, yo voy a colocar mi nivelador de cielo, ¿no es cierto?, fijado, en este caso al cielo, a la viga, ¿no es cierto?, atornillado. Voy a ocupar mi canal perimetral, la voy a atornillar y yo voy a poder, ¿no es cierto?, generar con otro nivelador, ¿no es cierto?, ajustar a donde tengo mi lienza, ¿no es cierto?, atornillo y hago el mismo juego que estoy haciendo acá para poder nivelar el cielo y poder colocar mis placas de yeso cartón. Marcelo. Estamos, súper, clarita la explicación. Roberto nos dio otro tips ahí que nos vimos en la clase teórica, para los que se pueden haber confundido con la explicación. Nos mostró un nivelador invertido. Eso es cuando yo quiero, por ejemplo, bajar un nivel de cielo desde una losa de hormigón. Yo podría clavar este nivelador hacia la losa, ¿cierto? Entonces voy a quedar con una T que queda clavada a la losa. Se agradece el apoyo. Esta T podría estar clavada. Y luego esta misma conector, nivelador, lo puedo extender. Entonces genera un travesaño. Y cuando llegue abajo, ¿cómo resuelvo la parte baja? Vuelvo a conectar el nivelador de cielo y tengo mi soporte para el travesaño, ¿ya? Es algo bastante más específico que tiene que ver para estructura sobre obra gruesa, pero no está de más que lo mencionemos, así que un buen aporte. Ya, súper. Prepárense, chiquillos y chiquillas. ¿Estás listo? ¿Tu jefecito estás preparado? Vamos a la primera pregunta del minuto desde ahora ya. Tiempo. El revestimiento de cielo, yeso cartón u otro, se atornilla el perfil, omega, portante de cielo, canal perimetral, nivelador de cielo, todas las opciones son válidas. ¡Ah! ¡Excelente! Pucha, nuestro niño símbolo dice portante de cielo. Impresionante. Estoy impresionante. Seco. Ya. Vamos, jefecito, recuerde que antes de que llegue el resultado, se deben minimizar las pérdidas de calor de la vivienda. El cielo es una de las partes más afectadas. En la construcción de cielo se utiliza canal perimetral, niveladores y portantes de cielo. Se recomienda revisar la Ordenanza General de Urbanismo y Construcción. 71% contestó correcto y el resto se confundió con omega. Profesor, aclaremos. Vamos a decirle a los amigos en casa que fue una pregunta capciosa, fue intencional, digamos. Es esperable que haya un error. Sí, aquí ya están pataleando. Sí, hay errores, la verdad, bastante monumentales, con gerencias de adquisiciones, hechos anécdotas varias, digamos. Hemos despachado camiones completos de un perfil y en realidad la obra necesitaba otro. Entonces, eso pasa porque efectivamente los perfiles se parecen mucho, ¿ya? Tengo en mis manos tanto el omega como el portante de cielo. Tienen una geometría similar, se parecen mucho, no son iguales. El portante es más bajo, el portante no tiene
el retorno que tiene la omega, que es esta pestaña. Por lo tanto, tiene un ala que no es atiezada, que fue lo que preguntaron hoy día. Y como no es atiezada, es muy fácil de doblar. O sea, esto yo no podría ponerlo en un techo, ¿ya? Pues no podría caminar, fácilmente se va a doblar. No así el omega, que como tiene ese atiezado, le genera una rigidez bastante mayor. Claro. Y efectivamente hay muchos maestros, y no solo maestros, gente en general que lleva muchos años que le llama omega techo y omega cielo. En la medida que tengamos claro para qué se usa uno u otro, resuelto el problema, pero el tecnicismo es ese. Este se llama portante de cielo y este omega techo. Y insisto, hemos despachado camiones completos con un producto que tengan que luego ser cambiados. Quiero explicar de nuevo el tips adicional que dio Roberto, que ahí nos hicieron una pregunta que había quedado ciertas dudas respecto al nivelador. Yo no vi en la parte teórica un cambio de nivel de una losa a un entramado de cielo, entonces ahí nos complicamos un poco, vamos a tener que repetir la explicación. En caso que yo no quiera bajar simplemente un cielo de una cercha y un envigado, sino que quiero bajar el cielo de una losa de hormigón, por ejemplo, yo puedo usar un doble nivelador de cielo. Con el apoyo aquí de mi amigo Paulo vamos a graficarlo. Yo podría clavar este conector a la losa, podría extender con la canal perimetral y generar un pivote más largo, que a su vez me permita en la parte baja volver a colocar mi conector. Y en este caso el conector va a ser el travesaño. Y coloco este pivote distanciado a 1 metro uno de otro. Eso. Súper válida la pregunta, la duda, y qué bueno que lo hayamos resuelto al tiro. Gracias, Paulo. Gracias, Roberto. Súper. Tengo un montón de preguntas para el final. Sigamos, profe. Sí, ya lo hicimos. Ya hicimos el recuerde que. Puro check. Check. Ya. Así que no se motiven los amigos que se equivocaron. No, Es un error habitual. Es muy probable que se siga cometiendo y esperamos que ustedes que están en el curso al menos no cometan ese error, indistintamente que lo llamen de una u otra forma, sepan para qué se usa, ¿ya? Eso es importante. Entonces vamos a ver tabiques y muros interiores. Ya hicimos una clase de tabiques estructurales. Esto es un tabique interior, divisorio. Es un muro separador de ambiente, no soportante de estructura. Es decir, no soportan carga vertical. Yo no estoy haciendo un tabique con perfiles de 0,5 esperando que me resistan algo en la parte alta. No. El tabique divisorio, la única función que tiene es recibir un revestimiento para separar dos ambientes. ¿Ok? Y por lo tanto, temas básicos, los tabiques se construyen con perfiles de 0,5. ¿Ya? Profesor, pero yo quiero hacerlo con perfiles 0,85. ¿Puedo? Perfecto. Hay un costo adicional, pero también va a haber una mejor respuesta. ¿Ya? ¿Construir en perfiles metálicos es lo mismo que construir en madera? La respuesta claramente es no. ¿Cuáles son las principales diferencias? Bueno, en términos de las ventajas que vimos en el primer curso, ¿cierto? Las primeras clases, perdón, de que no se va a deformar, no es atacado por microorganismos, etc. También se utiliza menos metro lineal. Por lo tanto, esto es una variable súper importante porque muchas veces la gente va al distribuidor, va a la tienda y dice, tengo un perfil de acero y tengo un palo, digamos. ¿Cuál vale menos? ¿Cuál vale menos por metro? En realidad no es el análisis que deberíamos hacer porque se utilizan menos metros de perfil en un tabique que metros de madera en un tabique. La madera tiende a deformarse mucho, ¿ya? Y por lo tanto necesito cadenetearlo. Como esto es un material inorgánico, no sufre esas deformaciones y por lo tanto no requiere cadeneteo, ¿ya? No es necesario. Tampoco se la come la termita, es uno de los factores que de hecho en este país hicieron que empezara a crecer el consumo de perfiles de acero galvanizado, las termitas. ¿Por qué el yeso cartón no les gusta las termitas tampoco? No, Ya, que yo más o sepa menos. todavía Ya. no. Más o menos. Sí, Sí. y la mutación que está de La moda, mutación, ya, ya. mira, yo espero cualquier cosa de aquí en adelante. Para construir el tabique se debe dibujar en el cielo y en el piso la ubicación de las canales, tomando en cuenta ¿qué cosa? El ancho del perfil que voy a hacer y el recubrimiento. ¿Por qué el ancho del perfil? Porque existen perfiles para tabiquería que, si bien es cierto, el espesor es único para tabique, 0,5, puedo tener perfiles de ancho 30 milímetros, 40 milímetros, 45 milímetros, 38 milímetros, 60 milímetros.
El más usado es el de 60, en menor medida también el de 38, bueno, ahí va a depender un poco del presupuesto que tengamos para poder explicarlo. Súper bueno, para que también lo veamos más allá que vamos a revisar en el taller. Este es un perfil 0.5. Tips importantes, ya que nos dieron este apoyo, el ruleteado de los perfiles es un indicador de que el perfil es de 0.5 milímetros, que es para tabique y no para estructura. Este tabique yo lo puedo deformar con 2 dedos, no porque sea un hombre galvanizado, como dice Angélica, sino que porque es débil nomás, ¿ya? Si este perfil fuera en 0.85, no podría. Profesor, ¿para qué lo que es el ruleteado? ¿Solo para indicarme que es 0.5? No. Como es 0.5, esto se debe atornillar con tornillo punta fina, y este ruleteado lo que hace es servir de guía al tornillo. Si yo atornillara una superficie lisa con un tornillo punta fina, tiende a bailar. ¿Ah? Acá no. Acá baila pero más apretadito, digamos. Entonces, la colocación es más fácil. Me acordé de Luz Ferriña cuando... ¡Uy! Recógeme el carnet. Debo decir que no sé a qué se refiere Angélica. Saltó al lado. ¿Dónde irán las fijaciones? También es importante tenerlo claro. Es decir, ¿dónde voy a dejar fijaciones? ¿Dónde hay instalaciones también? Un tabique, por lo general, yo escondo tuberías de distintas índoles, ¿no? Líquidos, agua, gases o eléctrico también. Verificar escuadras de muro, un tips también a considerar. Entonces, para armar tabiques en interiores de estructuras existentes, ahí nos comimos una letra ahí. Una buena práctica es comenzar instalando canal de cielo. La verdad que no hay una verdad absoluta en términos de tabique, pero lo que más hacen, dependiendo a qué es lo que voy a hacer, que en este caso es una estructura existente, es fijando la línea en donde voy a poner el tabique. Y con eso empiezo a colgar mis pies derechos o montantes y ensamblando a la canal inferior. Se ven perfiles en la imagen con bastantes perforaciones. No es necesario que tengan tantas perforaciones. Podemos, obviamente, con 2 perforaciones son suficientes. Los tabiques se construyen con, entonces, 2 tipos de perfil. Montantes, que son canales atiezados, y canales, ¿ya? Tips importante a considerar a la hora de elegir los perfiles. Todos son en 0.5, como dijimos. Tienen nombre económico, normal, básico. Lo importante es saber cuál es la capacidad que tengo de colocar un tabique. ¿Sí? Mientras mayor el ancho del tabique, mejor aislación tiene en todo sentido. Térmico, acústico, etc. Algunas dimensiones que se muestran en el cuadro, ¿cierto? Principalmente los montantes se venden a 2,4, 2,5 metros y las canales todas a 3 metros. Las canales se pueden empalmar sin problema. En este caso hay una unión que nos muestra gráficamente que si tengo una canal, ¿cómo la puedo unir? Colocando un montante en su interior complementario. Es decir, si esta canal es de 61, su símil, el montante vertical es de 60, ¿cierto? Con un despunte de montante de 60 yo puedo empalmar acá. Al igual que los muros perimetrales, las canales confinan o anidan montante o pie derecho, que es lo que estuvimos viendo. Si el alma es de 38, la canal es de 39, si es de 60, de 61 y así. Altura de tabique, un tema no menor. Hace algunos pocos años, luego del sismo del 2010, ¿cierto? Salió una normativa nueva que nos obligaría en proyectos ejecutados con ingeniería, con cálculo, donde está todo especificado, validar cualquier tabique que tenga sobre 2,4 metros para ver su comportamiento sísmico. Esto no porque colapse, como dije anteriormente, sino que sí se ven muchas deformaciones y que evidentemente pueden afectar tanto en términos materiales como humanos. Entonces hay una precaución ahí a considerar. Nunca usar un perfil de tabique para hacer un elemento mayor a 3 metros, ¿ya? Máximo 3 metros, y la norma nos invita entonces a que sobre 2,4 ya debería estarla verificando. ¿Qué hago entonces, profesor? Paso al estructural, 0,85. Y para alturas mayores se nos acabó la pila del... No, ahí estamos. Recubrimientos y montantes. Los paneles de recubrimiento por lo general tienen 1,20 m de ancho, ¿cierto? Es lo que hemos hablado en varias clases. Por lo tanto, de eso depende el distanciamiento de los pies derechos.
Si tiene 1 metro, se harán cada 50 también, lo conversamos. ¿Cómo instalo el tabique al muro, profesor? Si tengo un muro rígido, que es por lo general lo que se hace, si este elemento fuera de acero galvanizado también, no tengo problema en ir dejando las piezas unidas, mezcladas entre sí, fijas, sin dilatación. Pero en este caso, que va a ser un tabique liviano a una estructura pesada, debe generar una junta de dilatación. Esto es, dejando fijo el primer montante o pie derecho, esta es una vista elevada, ¿cierto?, del muro, hacia allá están los pies derechos, y el otro pie derecho lo dejo a 10-20 milímetros del primero. Y las placas de revestimiento las atornillo solo a este pie derecho y no al primero, para que efectivamente el muro pueda tener esta junta de dilatación. Importante que queden separados, claro, cuando la estructura es de hormigón armado, lo primero que yo debería hacer en un tabique es no atornillar ningún pie derecho a la canal, porque la idea es que quede dilatado. La mayoría los atornilla igual, la verdad que si atornillara solo una punta, es decir, o la de arriba o la de abajo, tampoco tengo tanto problema. La invitación es a que, si pueden, no atornillen ninguno, y el pie derecho va a quedar fijo solamente con los tornillos de la plancha de revestimiento. Y para generar dilatación también, el montante, es decir, el pie derecho, no tiene que quedar topando con las canales, a diferencia de cuando es estructural, que ahí yo sí estoy transmitiendo carga y por lo tanto tienen que quedar unidos en contacto. Acá no, hay que dejar dilatado el pie derecho de la losa. Ahí vimos la dilatación que lo habíamos visto anteriormente, y la cantidad de tornillos importante. En realidad un poquito más de 54 tornillos, pensar que son cada 15 centímetros en todo el borde de la plancha. En este caso son solo verticales, porque acá no voy a atornillar a la canal. El revestimiento no se debería atornillar a la canal, solo a los verticales. Y en los montantes interiores cada 30 centímetros. ¿Importante la cantidad de tornillos? Sí, lo que estamos hablando. Finalmente es la cantidad de tornillos lo que me genera resistencia. Cuando quiero unir un tabique a otro tabique ya existente, recomendación importante, no siempre se puede, pero sería una muy buena práctica tratar de que los tornillos no queden solamente fijados a una plancha de revestimiento, sino que tomen el pie derecho de otro tabique. Si no, habría que pensar en reforzar este otro tabique para que no tenga ahí una zona débil. Encuentro tabique de esquina, algo similar a lo que vimos en tabiques estructurales, solo que esto nos llevaría a anclaje porque es un tabique divisorio. Por lo tanto, ocupamos los 3 básicos que vimos cuando revisamos el muro estructural. El que recibe el revestimiento de ambos ejes, es decir, 1, 2, y el que delimita la esquina, 3. Profesor, ¿le puedo poner 4? Sí. ¿Va a quedar más firme? Sí. No es necesario en un tabique no estructural, ¿ya? La dilatación de tabique en cielo, que es lo que hablábamos, el montante dentro de la canal, o el pie derecho dentro de la canal, no tiene que quedar topando la losa, porque la losa tiene juego, tiene flecha, se va a mover. Puede ser imperceptible muchas veces, pero se mueve. Lo importante es que tenga ese juego. Colocación de placa, nos va a mostrar Roberto en un dibujo gráfico la mejor disposición, para verlo más en detalle, el dibujo no queda tan claro. Y terminaciones, bueno, las juntas clásicas, eso ya es más de revestimiento, la aislación, la que es del presupuesto, una muy buena medida el poliuretano, pero hay de todo tipo en realidad, poliuretano, poliestireno. Mire que está bien de moda. Con vacío, claro, ¿cierto? Porque genera vacío una botella plástica, así que hay varios proyectos por ahí. Sí. Vamos con Roberto. Roberto, ¿qué nos tienes? Tabiques, súper importante para la separación de los ambientes en las casas, ¿no es cierto?, departamentos. Aquí tengo una comparación de un montante 38 en 0,5 con un montante de 60 en 0,5. Si se dan cuenta es bastante grande la separación, pero siguen para lo mismo. Donde tengo una canal, ¿no es cierto? En este caso es de 39, 38. Y acá vamos a trabajar con el montante de 60 con la canal de 61. Como nos explicaba Marcelo entonces, cuando tengo el trazado en el piso donde yo voy a colocar mi canal, es súper importante tener una continuidad de línea. ¿Cómo hacemos la unión de estos dos perfiles? Con un trozo, a lo mejor un trozo más pequeño. En este caso lo vamos a hacer con esto, porque es lo que tengo en estos momentos. Y ya tengo una continuidad de línea. ¿Por qué es importante? Porque van a ser mi placa de yeso cartón las que van a estar acá. Y si hay alguna deformación, la placa de yeso cartón va a tomar la forma de esta línea. Entonces, para ir ganando tiempo, vamos avanzando con esto. Con 30 centímetros, Roberto, ahí sería suficiente. Tips importantes. Sí, 30 centímetros el trozo para poder colocarlo. Entonces tengo
Sumamente importante, cuando yo coloco mis montantes o pie derechos, porque seguramente les llama la atención ese nombre, en la parte de abajo, por tanto, mi pie derecho tiene que quedar a tope, no puede quedar con una pequeña o deformaciones. Porque si queda así, esto no funciona. Porque si hay carga, lo que va a ocurrir es que se raje el perfil. Entonces, a tope, ¿no es cierto? Mis montantes van a ir, ¿no es cierto?, a 40 o 60 centímetros, ¿no es cierto?, a los cuales, ¿no es cierto?, no los voy a atornillar en los extremos, como en lo que es estructural. En 0,85 sí debo atornillarlo. En este caso no, ¿por qué? Porque cuando yo coloque mi placa de yeso cartón, para que quede más o menos este tema así, mi placa de yeso cartón va a ir en este punto, se va a compartir, ¿no es cierto?, un perfil donde yo voy a colocar la continuidad de este otro. Voy a colocar, ¿no es cierto?, cada 18 centímetros, 15. Entre 15 y 18 centímetros por la parte perimetral de la placa de yeso, ¿no es cierto? Y en la parte interior, cuando me toca que esto quede en medio de uno de estos, va a 30. Entonces todos esos tornillos van a rigidizar mi muro. Estos perfiles generalmente vienen perforados, que son para poder pasar conducto eléctrico, de agua o de corriente. Sumamente importante, los perfiles vienen con una distancia que viene con dos perforaciones, una superior y una inferior. Y generalmente no tienen la misma forma, así que es muy importante fijarse cómo van, dónde van las perforaciones. Si yo paso una cañería, debo cubrirla o recubrirla para que no quede topando el material, en este caso el acero. Entonces, tenemos, ¿no es cierto?, nuestros pies derechos y vamos a colocar nuestra canal superior. En el caso de edificios, ¿no es cierto?, un primer piso, un segundo, tercer piso, yo debo tener siempre cuidar la dilatación, que debo dejar unos 3 a 4 milímetros, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque la losa va a tender siempre va a tender a bajar. Entonces esto va a permitir un juego para que esto no dañe este muro. ¿No es cierto? ¿Es como una amortiguación? Como una especie de amortiguación, justamente. Dilatación, se llama. Entonces, ahora, si yo tengo un muro, ¿no es cierto? El primer montante, como dijo Marcelo, yo lo voy a dejar rígido o lo voy a atornillar al muro. Mi segundo pie derecho lo voy a dejar dilatado 2 centímetros. Mi placa de yeso cartón la voy a dejar dilatada del muro 2 o 3 milímetros, ¿no es cierto? Para que también en caso de sismo esto tenga algún movimiento. Pero mi placa de yeso cartón yo la voy a atornillar solamente al segundo pie derecho. Siempre tengo que cuidar que mi placa de yeso cartón también tiene que quedar dilatada tanto del piso como del cielo. Entonces esta placa de yeso cartón, cuando haya un caso de sismo, esto va a poder tener un juego. ¿Sí? Roberto, el dibujo de las placas para ir cerrando el taller. Sí. La forma correcta de que las vamos instalando para evitar deformaciones y cortes. Justamente. Cuando tengo placas, ya sea placas de OSB, de Internet, ¿no es cierto?, o de yeso cartón, es sumamente importante. En caso de un vano de puerta de ventana, es cortarla. Generalmente, ¿qué es lo que hace un maestro? Hace el corte en este punto, y estos son 3 cortes distintos. La idea es que las placas rigidicen la estructura, en este caso el vano de puerta y el vano de la puerta y de la ventana. Si se fijan acá, hace el dibujo del marco. Si es una placa de OSB y yo hago el corte en esta ventana, ese corte que yo hice debo protegerlo con algún tipo de barniz o pintura para que no se humedezca y no se reviente, no se hinche. Eso. Súper. Gracias, Roberto. Gracias, Roberto, te pasaste. Muchas gracias. Tenemos nuestra segunda pregunta del minuto, así que estén muy atentos porque... ¿Qué le vamos a preguntar? ¿Va a ser capciosa? Ya, desde ahora ya.
¡Tiempo! ¿Quieren saber cuál era la pregunta? Sí. El espesor de los perfiles para tabiques divisorios no estructurales es de 0,25 milímetros, 0,40 milímetros, 0,50 milímetros, 0,85 milímetros, 1 milímetro. ¡Excelente! Pero imagínate, viene desde allá. Oh, 0,50. Impresionante, impresionante. ¿Qué necesito que ir al recuerdo aquí? Los tabiques son muros separadores de ambientes, no soportantes de estructuras. La altura máxima para los tabiques es de 3 metros. Precaución sobre el 2,4 metros. Precaución en la buena colocación de las placas de revestimiento también. Ya, no han llegado los resultados, así que preguntémosle nomás. Vamos, con Ah, la no. pregunta. Vamos, sí. Los resultados van a estar sobre 90. ¡Ay! Harta fe. Ya. Víctor Painevilo, acuérdate, profe, que es de atrás para adelante. En techos de 4 aguas, ¿cómo se hacen los amarres entre cerchas en el cambio de agua? Ya, es una buena pregunta, la verdad que es una solución de terreno, no existen elementos conectores ya predefinidos para esa solución. Por lo general ahí recurrimos a despuntes de material, todos deberían ser de calidad estructural, y al uso de planchuelas o gusset, es decir, parte de los accesorios que vimos en la primera clase es que existe una planchuela de 1,6 milímetros de la misma materialidad, es decir, acero galvanizado, de la cual yo puedo ir sacando recortes y generando refuerzos. Claro, la pregunta es cuando hago las colas de pato, ¿cómo hago la unión? Efectivamente es un tema que no está resuelto con algún producto estandarizado, sino que ahí el ingenio del maestro y consideraciones de espesor 1,6, ojalá. Carlos Moreno, ¿tiene imágenes de cómo construir una escalera hacia el segundo piso? ¿Lo vamos a ver? No teníamos pensado en una escalera. Muchas gracias. Existen algunas soluciones. No es muy difícil la explicación. El peldaño por lo general va a ser de mínimo 15 centímetros, por lo tanto podríamos utilizar un montante de 150. De ahí algunos datos, me voy a escapar un poco de la clase, pero son soluciones súper prácticas. Una viga de piso puesta en forma invertida, con tornillos por la parte baja, que luego le coloque yo una mezcla de hormigón liviano, me genera un peldaño de bastante buena apariencia y bien resistente, digamos. Podrían ahí en casa ahí probar con eso, una buena alternativa. Gastón González, ¿cuánto es lo mínimo o lo máximo entre una y otra cercha? Lo máximo estaría definido principalmente por el perfil omega, ¿no? Que va a ir sobre la cercha y que por lo tanto es el que recibe la carga, sea esta un terciado, un OSB o incluso cubierta directa. Podríamos colocar planchas de Zincalum, por ejemplo, directo a la omega y no pasar por un terciado. La omega va a tener un buen funcionamiento cuando es estructural hasta 1,5 metros. Vemos buena respuesta. Distanciada cada 40 centímetros. La invitación es que no sobrepasen el 1,20 m. Suficiente. José Pérez, ¿existe un ancho mínimo para el perfil de la base de la cercha? En el Envigado era mínimo 150, por ejemplo, para el perfil que hacía de viga. Y bueno, el amigo ahí está bien atento. La viga, claro, nunca menos de 150. La cercha, el tip sería nunca espesor menos de 0,85. Cuerda inferior nunca inferior a 60. Como tips, una cercha de 6 metros libre con 30% de pendiente, separadas a 1,20 m una de otra, podrían estar completamente diseñadas con perfil de 90 en 0,85 y van a tener un buen comportamiento a una techumbre normal, digamos, que no sea una teja de cemento o teja de arcilla. Felipe Galarce, ¿qué significa entramado? Un entramado, podríamos, enrejado, es algo que une piezas, digamos, ¿ya? Es un sistema en donde yo tengo distintos marcos, ¿ah? Por eso en la clase 1 vimos que también este sistema se le conoce como steel framing, que es como acero encuadrado, digamos, ¿ah? Claro, como un marco. Entonces, en general es una estructura. Gastón González, ¿la vulcanita en el cielo debe quedar pegada a la pared o hay que dejar una separación? Hay que dejar una dilatación de unos 10 milímetros. Roberto en el taller lo iba a interrumpir, pero se lo doy ahora. Quisiera que fuéramos un poquito más, menos, digamos, mezquino con esa dilatación de 2-3 milímetros. La verdad que es muy poco. Deberíamos estar pensando desde 7 a 10 milímetros cada una de las dilataciones que yo siempre considero. Leandro Segers, en cuanto a respuesta sísmica, en cuanto a la estructura completa de la casa, ¿es mejor estructura metálica o de madera?
La verdad que el comportamiento va a ser similar porque ambos sistemas son articulados. La respuesta va a ir, puede ser una casa de acero, puede ser mucho mejor que una de madera y a su vez una de madera mucho mejor que el acero. No quiero ser aquí juez del tema porque va a depender del diseño que yo aplique. Lo vimos hoy día en la clase, una casa bien diseñada con acero va a tener menos metros de perfil que el de madera. Y obviamente eso también hace que pese menos. O sea, evidentemente hay muchas ventajas que yo encuentro hoy día, por el tema también de ambiental, a que debería inclinarme por acero y no madera, ¿no? El tema ambiental ha impactado fuerte en el asunto, el acero, material reciclable. Yo creo que esto fue en un minuto, porque José Méndez dice, la distancia del primer portante es 7 centímetros al eje. Sí, está bien. Es de 7 centímetros al eje del portante respecto a la pared. ¿Por qué? Porque la plancha de yeso cartón del cielo va a ir atornillada a ese portante y no a la canal perimetral. Sí, está bien la pregunta. Víctor Painevelo de nuevo. ¿El portante cielo va perpendicular a las cerchas o en paralelo a las cerchas o da lo mismo? El portante de cielo va a ir perpendicular al travesaño que yo defina. Es decir, si lo voy a colocar directo a la cercha, efectivamente el portante de cielo va cruzando toda la cercha, perpendicular. Sí. René Arriagada, ¿el nivelador de cielo se fabrica o se compra? Se compra, existe como elemento de venta, también lo mencioné en la clase, que se puede hacer con despuntes de material. Algunos maestros lo que hacen es cortar piezas y qué bueno que se pueda generar eso, ¿no? Porque caemos en el concepto del mecano, de que yo puedo cortar esto, unirlo con esto otro, colocar tornillos. Sí, se puede, existe, digamos, como unidad de venta y se podría fabricar también. Yo supongo que lo voy a leer bien, ¿eh? Aldo dice, ¿se puede aislar el cielo con Aislapol, con perfil de cielo? ¿Perfil de cielo con Aislapol? Por eso... El Aislapol es un aislante, claro, no es fácil colocar, claro, Plumavit, sí, eso es el Aislapol. No es fácil colocarlo en los cielos y la verdad que la eficiencia que tiene no es la mejor, porque tiene que quedar bien unido, entonces el Aislapol viene modular, cuesta llegar a cada recoveco con Aislapol, tendría que poner planchas de Aislapol y luego perlas sueltas de Aislapol, es complejo. ¿El Aislapol es un aislante? Sí. ¿Se puede usar? Sí, pero lo veo complejo. ¿Cuántas preguntas más me va a permitir, jefe? ¿Cuántas le quedan? Me quedan muchísimas. Avance las que están con esta pregunta. Ya, mira, la Carmencita tenía hartas preguntas en un minuto. Decía, ¿la instalación o construcción del cielo es antes o después de poner el revestimiento en muro? Excelente. Sí, es una muy buena pregunta. La verdad que va a depender de cómo yo fije las partidas de la obra. Dado que estamos diciendo que esto tiene que quedar dilatado, sería mejor si yo hago el cielo una vez que ya tengo mi revestimiento de pared puesta, porque tengo claramente definido dónde va a estar la pared. Entonces la dilatación va a quedar va a ser mucho más fácil calcularla. O sea, mire, siguiendo el mismo tema, la Carmen decía, los revestimientos que van por el exterior tampoco no se atornillan al canal inferior. Cuando es un tabique divisorio, no se atornilla a ninguna canal. ¿Ya? Sea por una o por ambas caras, porque para explicar bien, el tabique divisorio tiene ambas caras, son interiores de una vivienda. ¿Ya? Ya. Chiquillos, se nos va la hora, pero no se preocupen, ustedes saben, mañana continuamos con las preguntas que hayan quedado pendientes hoy día. Profesor, muchas gracias. Robert, muchísimas gracias. Fabi, que te sabe siempre todas las respuestas, muchas gracias. Jefe 1, Jefe 2, Jefe 444.000 y sobre todo ustedes. Un abrazo, nos vemos mañana, último día, no falten, los voy a estar esperando aquí. Besitos.